En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo primero. Introducción. Destinatarios, saludo. Acción de gracias. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos junto con cuantos, en cualquier lugar, invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, por los dones que Dios os ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Y es que por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en palabras y en conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don divino a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os conservará irrepresibles hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Divisiones y escándalos. Los partidos de la iglesia de Corinto. Las divisiones entre fieles. Os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. Lo digo, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Os habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Sabiduría del mundo y sabiduría cristiana. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas, y la debilidad divina más fuerte que las personas. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes.
Dios ha escogido lo plebeyo y lo despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. De ese modo, ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo, y además crucificado, y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los perfectos hablamos de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el Espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. De estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano, naturalmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura, y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, la persona de espíritu lo juzga todo, y a ella nadie puede juzgarla. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablaros como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe de Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podía soportar, y ni siquiera ahora lo soportáis, pues seguís siendo carnales. Porque mientras haya en vosotros envidia y discordia, ¿no creéis que seguís siendo carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no estáis procediendo según criterios humanos? La verdadera misión de los predicadores. ¿Quién es pues Apolo? ¿Y quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Cada uno trabaja según el designio del Señor. Yo planté y Apolo regó, mas fue Dios quien proporcionó el crecimiento. De modo que el que planta y el que riega nada son, sino Dios, que proporciona el crecimiento. Además, el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien, cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Conforme a la tarea que Dios me confió, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos, pero que cada cual mire cómo construye, pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera
heno o paja, pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el día, que vendrá acompañado de fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra, construida sobre los cimientos, resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo. Consecuencias. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según los criterios de este mundo, mejor es que se vuelva necio para llegar a ser sabio. Pensad que para Dios la sabiduría de este mundo no es más que necedad. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que nadie se gloríe en las personas, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4. Por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, pero eso no significa que carezca de culpa. Mi juez es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, si al hablar de esto me he puesto como ejemplo a mí mismo y a Apolo, es para vuestro provecho, para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo escrito, y para que nadie se ufane de seguir a uno en contra del otro. Pues, ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿a qué vanagloriarte, como si no lo hubieras recibido? Y estáis satisfechos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos como vosotros, porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los seres humanos. Nosotros pasamos por locos a causa de Cristo, vosotros por sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, vosotros fuertes, vosotros estimados, nosotros despreciados. Hasta ahora venimos pasando hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos de aquí para allá. Nos fatigamos trabajando manualmente. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hasta ahora venimos siendo la basura del mundo y el desecho de todos. Amonestaciones. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Pues aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y creyente fiel. Él os recordará mis normas de conducta cristiana, conforme enseño en todas las iglesias que visito. Algunos ya lo están celebrando, pensando que no voy a ir donde vosotros. Pero si Dios quiere, iré pronto a visitaros. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, pues el reino de Dios no consiste en mera palabrería, sino en poder.
¿Qué preferís? ¿Que vaya donde vosotros a imponer disciplina o con amor y espíritu de mansedumbre,